Este engaño los llevó a declarar que la profecía que tanto habían tenido presente hasta esos tiempos en que ocurría el evento magno de la crucifixión y resurrección, finalmente era algo de mentira absoluta. Había un engaño absoluto. Eso es exactamente la idea que querían dejar muy clara los príncipes judíos e incluso el mismo Pilato, que quienes supieran que el cuerpo del Señor ya no estuviera, pensaran que había sido robado, que ese cuerpo finalmente los discípulos lo habían hurtado. Esa era la idea. Y disminuir la fe. Hoy estamos hablando de la fe, que obra milagros. Disminuirla a tal grado que todos, propios y extraños, rechazaran la fe genuina del Hijo de Dios en sus vidas. Lo que ocurrió fue que su referencia determinante para hablar sobre que esta profecía del Mesías era engaño se basaba en aquellas palabras que Jesucristo había dicho, que en 3 días Él resucitaría. Realmente Jesús fue llevado a la tumba el viernes por la tarde. Todo el sábado estuvo en la tumba, pero el domingo muy temprano Él resucitó. Se basaban ellos en que realmente no eran 3 días, era un día completo el sábado, pero cuestión de cómo contaban el tiempo. No hay justamente para nosotros lugar hoy de explicar un poquito más este asunto. Lo que sí hay es dejar muy claro que cuando el engañador penetra en una mente, esa mente puede mentir fácilmente y puede traer una mentira 1000 veces hasta convertirla en verdad. Por la gracia de Dios, la grande evidencia de la resurrección de Cristo ha perdurado por 2000 años en millares y millares, en millones de seres humanos, y hemos sido salvos por esta gracia y ese poder de la resurrección que nos permite hoy vivir de la mano con el Hijo de Dios y esperando la vida eterna. Por supuesto, hermanos, tenemos que pensar que la carta credencial, es decir, las credenciales auténticas del Hijo de Dios, no faltaron. Primero, referirme a algo que es muy importante. Siempre Dios testifica con gran poder que su gloria está presente. Cuando tiene que estar presente, Dios siempre trae testimonios. Por eso la Escritura dice que tenemos una nube de testigos de los hechos gloriosos de Dios. Así que la fe que obra milagros necesariamente tiene que pensarse que actúa solamente en testigos seleccionados, amén, en testigos confiables, y por la gracia usted y yo somos testigos confiables, solamente por su gracia. Finalmente, esta fe se ve robustecida por la obra de los milagros de Dios. La Escritura dice que temprano aparecieron las mujeres. Hay una referencia clara de qué es lo que ocurre. Ellos se sorprenden, ellas, porque ha ocurrido algo excepcional para los que han olvidado las palabras de Jesús, pero perfectamente y responsablemente genuino para más de uno
que pudo haber estado pensando que realmente el Señor cumpliría su palabra y después de 3 días resucitaría de entre los muertos. Como nosotros hoy, que tenemos esta convicción de fe genuina en nuestras vidas. El milagro es un ángel que aparece. El discípulo también habla de que es un joven con vestiduras blancas, brillantes. Estoy recordando cómo cuando Moisés baja de la montaña dice que su rostro resplandecía. Entonces, no es muy difícil pensar que este ángel, por supuesto, su resplandor era el resplandor de la gloria de Dios en él. Quiero hacer un paréntesis y recordar con ustedes algo importante. Apenas ayer comentábamos en nuestra predicación que el Señor exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hubo ángeles que pudieran estar con Jesús, como estuvieron en el desierto, ¿lo recuerdan? En los 40 días y 40 noches. No hubo tampoco ángeles como en su advenimiento por primera vez, cuando nace Jesús y un coro de ángeles, en fin, con toda la gloria de Dios. Lo que había ocurrido en el Gólgota era que Dios se había distanciado por un momento del Hijo de Dios, de su propio Hijo. Pero ahora, con la presencia de este ángel, notamos cómo solamente fue por un poco tiempo. Y ahora su Padre envía un ángel para mover la piedra. ¿Cuántos alaban a Dios? Desde sus hogares. Creemos que así es. Glorificar a Dios es manifestar nuestra fe genuina que obra milagros. Aquí, por supuesto, estaban los discípulos bastante compungidos. Su fe estaba bastante menguada. Pero Dios, en su misericordia, envía a este ángel con una función principal: a declarar la palabra de confirmar la fe, amén, de consolar el corazón. En toda la historia bíblica, los ángeles ha sido esa su función: llevar palabra de Dios al desconsolado, al debilitado en la fe. Y en ese momento aparece justamente el ángel para cumplir con la función principal de un enviado de Dios del cielo. La Escritura dice que los desafía. ¿A quiénes? A las mujeres, y después a los discípulos, y después a todos aquellos a los cuales aparece. Y hasta el día de hoy sigue el mismo desafío en las vidas de todos nosotros como creyentes. Dios está haciendo una obra magnífica en ese momento, poniendo en las palabras del ángel ese desafío. Primero, que Dios tiene todo el poder. Y hay un gran evento. Nuevamente, dice la Escritura, apenas unas horas después, otro gran terremoto viene. Dice la Escritura que ese terremoto es por la presencia del ángel, por supuesto. Y cómo mueve el ángel esa gran piedra y trata con autoridad el momento mismo, testificando con autoridad, insisto, para que aquellas mujeres y todos los demás testigos supieran que la autoridad había sido delegada ahora a ellos. Así como había estado con Jesús, esa autoridad espiritual estaría con los testigos de Cristo que lo fueron. Lamentablemente, en principio, unos cobardes, huyendo, escondiéndose, pero amados, recordemos
que después esos mismos discípulos, ellos mueren como mártires. Hay una gran persecución sobre todos ellos y prácticamente la mayoría de ellos mueren en un terrible suplicio por la misma persecución. Encontramos que la fe que obra milagros lleva a tal realidad en esta revelación que puede uno haber sido débil en algún momento, cobarde, para seguir el camino del Señor, que es recto, que es perfecto, y que nos debilitamos en nuestra fe. Pero si regresamos a Dios, si nos arrepentimos como los discípulos se arrepintieron, entonces después nos levantamos, bendito sea el nombre del Señor, con autoridad espiritual, y podemos enfrentar cualquier cosa en el nombre de Jesucristo. Por lo menos ese es el pensamiento que muchos de los creyentes tienen. Ya ha llegado el momento, solamente Dios conoce qué ocurriría si hiciéramos honor a esas palabras que decimos: Señor, hasta la muerte contigo. La fe que obra milagros, hermanos, es una fe desafiada por el mismo Señor. Hoy también estamos con ese mismo desafío. El Señor en este tiempo de crisis nos está llevando a entender que debemos de estar firmes y dignos, donde quiera que estemos, sabiendo que no estamos solos, que hay alguien que está confirmando nuestra fe. La confirmación de la fe tiene que ver con que Dios cumple su palabra. En aquel momento que la tumba ya estaba vacía. La confirmación de la fe tiene que ver con que esos discípulos cobardes después serían discípulos valientes. Finalmente tiene que ver con siempre la buena noticia de que podemos hablar con Dios por medio de Cristo, que Él puede visitarnos, claro que sí, lo hace siempre en nuestras oraciones profundas. Ahí sentimos la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo con nosotros. Este ángel finalmente da un encargo de parte de Dios, da una tarea. Él declara que deben de compartir el gozo, que no deben de ser envidiosos, sino que deben de ir, incluso a las mujeres les dicen: vayan deprisa y díganles que el Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Llénenles también de gozo, así como ustedes hoy lo tienen, decía las mujeres, también díganles a otros, a sus discípulos del Señor, que Él ha resucitado con poder y con autoridad. Hoy, hermanos, en este tiempo de crisis tenemos que tener fe, certidumbre de que Dios sigue haciendo obras magníficas. Dios sigue siendo el Dios de milagros. Lo va a hacer con nosotros todavía mientras estemos aquí en esta tierra. Él va a obrar grandes cosas. Recuerde, sin embargo, siempre la declaración revelatoria, pero solamente al que cree. Todo es posible si pudieras creer solamente. Eran las palabras de Jesús hacia los enfermos, hacia los atribulados. ¿Crees que yo puedo hacerlo?, decía el Señor. Si ellos confirmaban su fe, sabiendo que Él obraba milagros, su contestación era: sí, yo creo. Para el Señor, lo más importante era que el gozo apareciera en sus discípulos y no tanto que la venganza sobre sus enemigos se manifestara. Dios es un Dios de amor, hermano. Y sin embargo, dice la Biblia: mía es la venganza,
yo pagaré. Pero no es primero. Primero es que nos llenemos de gozo porque Dios aumenta nuestra fe, perdonándonos, dándonos una nueva oportunidad y sabiendo que el Señor siempre está como un poderoso gigante a nuestro alrededor. Quiero terminar este mensaje diciéndoles que la historia misma nos ayuda muchísimo. La historia de los judíos, incluso esos judíos que no creyeron, sus manifestaciones que han quedado en la historia de esos judíos a través de los años, en la historia de ese pueblo que no creyó en él, a nosotros nos ayuda. Solamente quiero hablarles de dos, ya estoy terminando, pero es muy importante esto. Personajes. Uno de ellos es Gamaliel, un judío. Pablo estuvo a los pies de Gamaliel aprendiendo. ¿Qué aprendía? La fe. ¿En quién? En el Dios vivo, en el Dios de justicia. Y sin duda, cuando todos los acontecimientos de la crucifixión y resurrección llegaron a ser, Gamaliel, en aquella ocasión singular, cuando hay un juicio contra los discípulos y quieren prácticamente condenarlos, sentenciarlos, se levantó en aquel concilio con aquellas palabras que no olvidamos: que no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Fueron palabras de Gamaliel, muy precisas, muy puntuales, pero que nos ayudan a nosotros para que esté claro el tema de esta ocasión. Necesitamos esa fe, esa confianza que obra milagros. Y que por supuesto, en este caso, Gamaliel sabía del Dios de los milagros. Y dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo, o dar coces contra el aguijón, también dice la palabra. Es muy importante que entendamos que esta fe que obra milagros sigue viviente, sigue en medio de nosotros y nos va a llevar a la vida eterna, a disfrutar el gozo con los ángeles del cielo. La otra parte histórica es cuando el apóstol Pablo tiene el encuentro ya allá en Roma con camino a su final término. Su carrera terminaría pronto y encuentra al rey Agripa. No sé si ustedes pueden cumplir con la tarea, pero vamos a dejárselas. El rey Agripa empezó a escuchar el testimonio de Pablo y alababa la lealtad. El rey Agripa alababa la lealtad del mismo Pablo hacia aquel que había dado la evidencia de que era un Dios salvador, salvando al terrible Saulo de Tarso. Así que entonces vemos la conversión de Pablo en el testimonio, como si estuviéramos en el lugar del rey Agripa. A tal grado fue tanta la autoridad de este testimonio que también recordamos aquellas palabras que han quedado para la posteridad: por poco me persuades a ser cristiano. Estoy hablando, hermanos, de un hombre, en el caso del rey Agripa, era un judío, era un príncipe judío. Y en el caso de Gamaliel lo mismo, personalidades que estaban dentro del judaísmo y que sin embargo el cristianismo estaba tocando a sus puertas. Por supuesto, hermanos, que no nos queda decir más que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Vayamos siempre confiados en nuestras oraciones, que el Señor hará su obra y aumentará
nuestra fe.